Ahora, partimos de una necesidad, un requerimiento. El área de proyectos o el área usuaria, usualmente es operaciones. Operaciones mina, operaciones de planta, producción. Son los usuarios, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero un equipo más porque necesito vender más. Punto. Entonces, con esa iniciativa, con ese principio, avanza y establece lo siguiente. Se requiere implementar una nueva planta, por ejemplo, de chancado, para una mina, para incrementar la producción de mineral. Punto. Entonces, el superintendente de producción, de operaciones, que es usualmente el que lidera los proyectos, él es el que dice, ¿sabes qué? Yo necesito esto. Recibe ingeniería, recibe proyectos, recibe el área de mejora continua, el requerimiento del usuario, que es operaciones, y es el que comienza a establecer por dónde comenzar. Y se da cuenta de que no existe un plano. No existe un plano, no existe nada. O está desactualizado o no existe. Creámoslo o no, la industria en general, no solamente en el Perú, en general es bien común que no esté actualizado. Hace tiempo, en realidad, el gobierno pasado implementó a través de INDECI lo que le llaman los ITSE, ¿no? Las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. Ahí es un poco que comenzó a tomar relevancia el tema de tener sus planos actualizados. Nosotros cuando nos hemos topado con proyectos de este tipo, era tan relevante la diferencia entre lo que encontrabas en campo y lo que realmente existía en planos en aquel momento, que era abismal. Una cosa que era, si yo, una relación como de 1 a 2.5 a 3, entonces realmente la dimensión era mucho mayor. Evidentemente eso representa gastos en ambas partes, costos en ambas partes, pero su sinceramiento ayuda a que la industria o como empresa también se consolide y se haga más fuerte. Va, avancemos. Y es aquí donde uno pone o marca el objetivo. ¿Hacia dónde va este proyecto? Ya lo hemos dicho, quiero hacer una planta, quiero incorporar una unidad de chancado nueva, y ese es mi punto de partida. Entonces, y es aquí donde uno tiene que comenzar a gestionar cómo lo va a desarrollar. ¿Por qué? Porque si la bola de nieve parte, parte muy, muy lejos de donde debería partir, cuando tengamos el, al cliente, en este caso el usuario, con reclamos, ya va a ser imposible de parar. Mejor lo paramos antes que la bola de nieve nos caiga encima. Porque es bastante común en la industria del escaneo láser indicarle que mi alcance es hasta aquí y de aquí hasta acá es otra cosa. Y es así donde se va generando un ciclo, que justamente es algo que me gustaría en todo caso ir promoviendo como empresa consultora, el tema de desarrollar un tema de que, what if, ¿no? Es como pasa en la industria del oil and gas. ¿Qué pasaría si es que tengo este escenario? ¿Qué pasaría si tengo este escenario? Es otra manera de poderlo, de gestión. Bien, entonces las áreas, como estaba mencionando, operaciones, ingeniería, mantenimiento, mejora continua, se juntan para desarrollar el proyecto de la mejor manera posible. Y es ahí donde comienzan a planificar. Es en esta planificación donde dicen, ok, ¿para qué necesito yo un plano? Porque lo que ocurre cuando uno piensa en plano, como les he mencionado en el caso anterior, hay varias etapas y eso también tiene un proceso. Entonces, pero solo necesito un plano, necesito la maqueta o solo me basta la nube de puntos para poder dimensionar mi proyecto, qué es lo que necesito, no necesito más. Entonces, realmente es necesario tener el plano si con la nube más que es suficiente. Esas son preguntas que uno tiene que establecer. Y esa información le pasa al ejecutor, en este caso al contratista del servicio, del trabajo. Muchas veces, a veces la ingeniería desarrolla y cuando viene el contratista recibe la información ya hecha y no hay mucho que podamos hacer porque pasa un TDR. Y cuando el TDR ya está hecho, acá hay dos opciones. O tomas el proyecto, y esto es algo muy importante que quiero decirles, si eres un contratista de servicio de escáner, tener bastante cuidado con el tipo de TDR que uno tiene. Hace poco, en una planta de generación eléctrica, nos propusieron, en este caso, hacer justamente el ASBIL. Sin embargo, lo que representaba en tiempos y en costos no correspondía a lo que realmente representaba todo el alcance.
solamente en georreferenciar la nube, entre una nube georreferenciada y una sin georreferenciar, los costos se duplican, son mucho más del doble. Entonces, y eso básicamente representa tiempo, representa costos. Y reconocerlos ayuda a que el proyecto salga de forma correcta. Eso, como les menciono, es como si la bola de nieve va cayendo y cuando ya llega uno, ya llegan las cosas, ya llegan hechas y generan bastante dificultades. Bueno, planificar nos representa bastantes ahorros de dolores de cabeza, bastante ahorro en dinero, bastante ahorro en tiempo y sobre todo nos ayuda a ejecutar un trabajo de forma consciente y responsable de la industria. A ver, planificamos. Necesitamos en este caso, para hacer la planificación adecuada, muchas veces, regreso acá al slide anterior, nos ponen ratios. Los TDR de levantamiento con Scanner y Asvil nos ponen ratios, nos establecen tiempos de levantamiento según un criterio de un software o de un programa o inclusive de un piloto que se haya hecho anteriormente en el caso de la gran industria. Pero ¿qué ocurre por lo general? Como son datos de un piloto, de un espacio relativamente pequeño, y son áreas extensas, estamos hablando de nuestra industria, por ejemplo, las plantas pesqueras son una de ellas, la industria de los alimentos, la industria propia minera, entonces son muchas áreas con mucho detalle, entonces no solamente es un área, es un piso, pueden ser 3, 4, 5 pisos, y cada área representa tiempo de levantamiento. Entonces, y cada piso representa una secuencia que hay que seguir, porque es como un timing que hay que levantar. Y todo eso representa tiempo y dinero. Entonces, de mencionarla de esta manera, lo único que genera es que los costos no se sinceren y termine deprimiendo o reduciendo la calidad del trabajo, ¿no? Por eso es importante tener documentación del área. ¿Qué necesita el cliente en realidad? ¿Qué busca con su proyecto? Eso también es importante tenerlo en cuenta cuando uno va a hacer levantamiento con escáner. Porque nos ha pasado casos en el que requieren los grupos electrógenos en un área en levantar los grupos electrógenos y por no revisar el equipo deja tapado un filtro, deja tapado un accesorio y no lo toma. Cuando el cliente lo ve, termina castigando el servicio. ¿Por qué? Porque no le tomaste la información correcta. Y muchas veces, como son empresas que se tercerizan entre ellas, una no se responsabiliza de la otra y justamente ahí vienen los problemas. Entonces, eso genera, esas situaciones existen y hay que tenerlas en cuenta. A ver, otro punto importante aquí es que, bueno, ¿cuál es la técnica de determinar las técnicas de medición de los equipos que vas a utilizar? ¿Por qué? Porque cuando uno habla de una industria, o todo caso, inclusive en cualquier entorno, siempre tiene que entender que la accesibilidad es importante. Por ejemplo, si la planta está trabajando o el proceso está en construcción, si hay suministro de energía adecuada, porque muchas veces esos escáneres son tan delicados y cuando trabajas, por ejemplo, en plantas donde tienes grupos electrógenos y la tensión de corrientes es oscilante, entonces te malogra el equipo. Todas esas situaciones uno tiene que considerarlas porque evidentemente esos equipos no son nada económicos. Entonces uno tiene que tener en cuenta para evitar que fallen y que nos fallen en el trabajo. Porque encima que falle el equipo, fallamos nosotros con el cliente y que estos equipos son bien buscados. No hay muchos equipos en el mercado. Bueno, facilidades de desplazamiento. Si tengo accesos, si hay rampas adecuadas, seguras, la mayoría de casos, o muchos ocurre que no es tan fácil los accesos, y es ahí donde uno tiene que preocuparse por la seguridad del equipo, del personal, como la seguridad del equipo, de los escáneres o del todo el equipamiento de levantamiento. Ha pasado casos en que por efecto de la vibración, las esferas caen y son bien frágiles y estas se rompen. Entonces, una esfera no es nada económica. Entonces, esas cosas uno tiene que tener en cuenta. Condiciones de campo, si hay humedad, si hay humo, si hay vibración, si hay polvo. Cuando tengo esas características, evidentemente si es un haz de luz, el haz de luz va a censar esta interferencia y no me va a permitir tomar medidas, la captura correcta. Entonces hay que tener en cuenta eso. Otros aspectos, por ejemplo, es la seguridad propia del área, ¿no? Hay empresas que son tienen un protocolo de estándar de seguridad
bastante estrictos, donde te piden PET, donde te piden AST, donde nos piden todos los protocolos de seguridad correspondientes, y eso dilata el tiempo de trabajo. Entonces, cuando uno suele solicitarnos a nosotros, por ejemplo, arrendamiento de equipos, nos preguntan los costos por día, que eso es un estándar de la industria, eso es bastante conocido. Eh, Definitivamente uno tiene que proyectarse cuánto tiempo le va a tomar, porque puede salir del rango y es ahí donde vienen los incrementos en los costos. Otro tema que justamente hablé hace un momento fue la relación con la gestión de la información. Entonces, esto tiene que ver mucho porque cada disparo puede estar básicamente pesando dependiendo de la resolución y el tiempo de la cantidad de disparos que tenga, no sé, entre 80, 140 megas es un promedio, y por promedio, si son 20 o 30 escaneos por día, tenemos casi 7 gigas de información por día. Y si esa información la junto por varios días, nos ha tocado a nosotros manejar informaciones solo de un proyecto como hasta de 10 teras. Entonces, imagínense la cantidad de discos duros que antiguamente teníamos que utilizar. Hoy en día ya estamos viendo la manera, o se trabaja ya con Drive, se trabaja ya con Amazon, tiene su propia plataforma de gestión de cloud, ¿no?